Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Recibimos la visita, tal como lo indicábamos, de Héctor Alejo Rodríguez, secretario general del Consejo Central de la Juventud del Partido Comunista de Venezuela. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación, hermano. Vamos directamente a un hecho noticioso, pero además colocándolo en perspectiva, posibles connotaciones en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Maduro ha mostrado su interés en mejorar la calidad del diálogo con los Estados Unidos y ayer se anuncian estas medidas. Se anuncian antes, pero ayer hubo un importante encuentro entre nuestra canciller Delcy Rodríguez y el encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela. Se ha dado un plazo para que se tomen determinadas medidas. El Ejecutivo ha hablado de reciprocidad. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, sí, efectivamente, desde que inició el año se ha iniciado una ofensiva muy intensa por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero también de distintos organismos internacionales contra nuestro país, ¿no? Nosotros podemos iniciar, como respuesta a esta pregunta, una vieja frase del Libertador que está por cumplir 200 años. Y él decía que ninguna conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos hacia nosotros. Y 200 años después se sigue repitiendo esta política injerencista y de agresión permanente de los Estados Unidos contra todos los pueblos de la región que no tienen dentro de sus proyectos seguir sus dictámenes. El presidente Nicolás Maduro en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado directo al presidente Obama donde le solicita informarse mejor sobre lo que ocurre en Venezuela, a no caer en esta línea de agresión que desde distintas instancias del imperialismo le solicitan, ¿no?, impulsar como medidas de acciones contra nuestro país, y aún a pesar de esos llamamientos de diálogo por parte del presidente Nicolás Maduro, esta ofensiva persiste y en una calada de mayor intensidad. Nosotros del Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista de Venezuela no tenemos la mayor duda que estas agresiones contra nuestro país se van a intensificar, tomando en cuenta algo, que nuestro país es hoy el principal reservorio energético del mundo, una de las principales causas de las guerras que a nivel mundial está impulsando el imperialismo, la agresión directa contra Libia, las intervenciones abiertas en el Medio Oriente, la situación de tensión en el este de Europa, tienen que ver precisamente cómo el imperialismo impulsa esa política de dominación y de control sobre los recursos estratégicos, energéticos esenciales para el dominio mundial de sus monopolios. Venezuela también es para el imperialismo hoy su principal obstáculo para restablecer sus viejas relaciones de dominación. Rodríguez, ¿y cómo puede ser esa intensificación? Bueno, fíjense, la canciller da un dato muy interesante. El año pasado se dieron 105 comunicados contra Venezuela, es decir, acciones concretas de injerencia contra Venezuela a través de distintos comunicados y pronunciamientos por parte de los Estados Unidos. Apenas llevamos 2 meses y ya se han dado 65 formas de intervención y de injerencia o de comunicados agrediendo, señalando a nuestro país por parte de distintos voceros de los Estados Unidos. Tenemos que tomar en cuenta algo, este es un año electoral, ¿no?, donde se va a decidir en una contienda muy importante un espacio de poder y de construcción política tan esencial como es la Asamblea Nacional. Nosotros no tenemos la menor duda de que en los planes del imperialismo, que tiene como objetivo restablecer su dominación sobre el continente y para eso barrer el peso político que tiene Venezuela hoy, es esencial lograr una victoria para ellos importante en las venideras elecciones parlamentarias. Como joven, me contabas que a los 17 años de edad te incorporaste a la Juventud Comunista. ¿Cómo ves la situación? Y algo que me parece interesante, se está yendo mucha gente del país, muchos jóvenes que pierden esperanza en el futuro. ¿Cuál es el mensaje para ellos en función de lo que tú lees de la Venezuela de hoy y de su futuro? Sí, ingresé a los 17 años a la Juventud Comunista. Nosotros en la caracterización que hacemos, sin duda, evaluamos que hay una profunda crisis del modelo capitalista rentístico venezolano, una economía que se sustenta en la dependencia de la renta petrolera, donde es el Estado a través de la producción petrolera que trae al país más del 98% de las divisas, mientras que el sector privado es un pírrico 2%. Tenemos una economía fundamentalmente impulsada a nivel internacional en consecuencia por el peso que tiene una importante industria como es la industria principal, nuestra industria petrolera, y un sector económico privado que para producir, como lo vemos constantemente, dice que necesitan divisas para importar materia prima, es decir, no producen, lo que hacen es ensamblar. Esta situación difícil se ve agravada indudablemente por la situación de boicot a la economía que estos sectores aplican contra el país, y por eso nosotros vemos muy importante la necesidad de establecer un nuevo rumbo
en la política económica nacional, lo que nosotros denominamos luchar por una nueva y revolucionaria política económica que tenga 3 ejes centrales, nosotros lo hemos señalado. Uno, el comercio estatal, el control estatal del comercio exterior, ¿no? Esta situación de desabastecimiento y escasez generada fundamentalmente por el fraude de las importaciones debe combatirse por medio de un control estatal de las importaciones y por el establecimiento de nuevos mecanismos de distribución de los bienes de consumo primario donde el poder popular tenga un rol fundamental. El segundo aspecto, el plan de industrialización del país, y ahí tocamos el segundo punto que tú mencionas, que sería interesante revisar exactamente esas cifras concretas de jóvenes que emigran, porque a nosotros nos cabe la inquietud, ¿a dónde migran? A Europa. En Europa los jóvenes están migrando de sus países porque no tienen futuro. O sea, ¿a qué partes del mundo están migrando los jóvenes? Estados Unidos, Europa, donde la situación es cada vez más compleja por la aplicación de severas políticas neoliberales. Y desde esa perspectiva de nuestra propuesta de plan de desarrollo industrial y agrario, nosotros planteamos la necesidad de un programa de empleo para la juventud, donde los jóvenes que egresan de nuestros distintos sistemas de enseñanza, medio, técnico, universitario, puedan ingresar de manera masiva a asumir la gran tarea que tenemos hoy por delante, el desarrollo industrial, el desarrollo agrario y los grandes proyectos que nos permitan convertir una Venezuela potencia a nivel mundial. Y el tercer aspecto, indudablemente, la necesidad de una reforma tributaria donde se peche con más fuerza los intereses del capital y se vayan eliminando de manera progresiva todos esos impuestos regresivos que afectan el ingreso de las y los trabajadores y del venezolano que vive de su fuerza de trabajo. Antes de cerrar, se cumplen 2 años del fallecimiento del presidente Chávez. Desde lo que conoces, desde lo que compete al Partido Comunista de Venezuela, ¿qué actividades se programan y cuál es la reflexión? Bueno, nosotros estamos convocando una gran jornada nacional porque el aniversario de la siembra del presidente Chávez coincide también con el aniversario 84 de la fundación del Partido Comunista de Venezuela, que fue fundada un 5 de marzo también. Entonces, el nacimiento del Partido Comunista y la siembra del comandante Chávez, hoy nosotros tenemos que reivindicarla con un llamado a nuestro pueblo a elevar sus niveles de unidad y de conciencia antiimperialista. La mejor manera de rendir tributo al legado del presidente que profundizando esa unidad y llevando a cabo toda una lucha que nos permite seguir impulsando las batallas antiimperialistas de nuestro pueblo por la defensa de nuestra soberanía, independencia y fundamentalmente en estos momentos donde vivimos difíciles agresiones por parte del imperialismo norteamericano, que no tenemos la menor duda que tienen como objetivo liquidar este proceso por cualquiera que sea la vía que le sea más accesible. Héctor Alejo Rodríguez, gracias por esta visita, mucho éxito, hasta pronto. A ti, hermano, muchas gracias. Secretario General del Consejo Central de la Juventud del Partido Comunista de Venezuela, Endrina, a esta hora tiene más información. Muchísimas gracias. Sí, Eduardo, continuamos con más y es que esta hora el vicepresidente ejecutivo